todos nos pusimos de acuerdo y con ese grito de nunca más, le dijimos nunca más a lo atroz. Nunca más esa película de terror que vivió la Argentina como el resto de los países latinoamericanos en la década del 70. Ese nunca más hoy está queriendo ser utilizado en la campaña política y obviamente ese nunca más disfrazado es indigno. Es todo lo que está mal. Me enoja, pero más que enojarme, les puedo asegurar que me entristece. Me entristece al punto de que me siento que me estallan las lágrimas en mis ojos porque nuestro país no se merece, no se merece, no se merece esta chatura de pensamiento. Yo sufrí amenazas terribles por haber dicho algo que hoy lo dice el mundo. Hoy Netanyahu no puede ir prácticamente a ningún país, salvo quienes son cómplices de él, Estados Unidos y Argentina, lamentablemente. El gobierno tiene un triste papel a nivel mundial, que es ser uno de los pocos que siguen siendo parte cómplices del genocidio que se está llevando adelante, de la utilización del hambre como arma de guerra, el hambre como arma de guerra. Y creo que al revés, nuestro pueblo tiene la obligación de decir no nuestro nombre. No solo los que tenemos un apellido Bregman, todos tenemos que decir no en nuestro nombre. Porque Argentina, como dicen muchos, bueno, va a venir Argentina en septiembre. ¿En serio vamos a permitir que un criminal de guerra, que fusila a los nenes que se acercan pidiendo agua, tienen la orden los soldados de dispararle a esos pibitos, va a venir a la Argentina y van a hacer conferencia de prensa? ¿Qué más nos van a hacer? Este sábado hay una movilización que me parece que es muy importante para rechazar todo esto y para decir que el pueblo argentino, que la sociedad argentina no acompaña esto. Que esa es la política de Javier Milei. Digo, lo denuncian hasta organismos de derechos humanos dentro del propio Israel. En Argentina no. ¿Cómo puede ser? Un pueblo que siempre ha sido solidario con otros pueblos del mundo, creo que tenemos que dar una pelea por recuperar eso, que como te decía recién, centros de estudiantes, sindicatos, todos tienen que estar convocando para este sábado, desde Callao y Corrientes a las 4 de la tarde, para marchar a Plaza de Mayo y para decir que el que acompaña los crímenes de guerra, el genocidio, la apartheid, la hambruna, es Milei y su gobierno, no somos nosotros. Y el único país que accedió a comerciar con nosotros y cedernos alimentos fue Argentina. Hola amigos, ¿qué tal? Pues hace estos días, justamente 76 años, que Eva Perón vino a España, vino en una gira que ella llamaba del arco iris, porque no venía a tender puentes, sino a tender arco iris. Y como debéis ser todos muy jóvenes, yo creo, bueno, como mínimo sois más jóvenes que yo creo que a lo mejor no os acordáis de quién es Eva Perón y tampoco os acordáis cómo era la España de aquella época. Habíamos salido de una guerra civil de 3 años que había dejado al país absolutamente devastado. Luego había tenido lugar la Guerra Mundial, que había asolado Europa también, y como España se había alineado al lado de las potencias del eje, ¿no?, de Mussolini y de Hitler, cuando acabó la Guerra Mundial, pues sufrió un aislamiento brutal el régimen de Franco, y con ello España, el pueblo español, sufrieron una época de hambrunas increíbles, o sea, nadie quería comerciar, estábamos fuera de la Sociedad de Naciones, estábamos fuera del Plan Marshall, y el único país que accedió a comerciar con nosotros y cedernos alimentos fue Argentina. Juan Domingo Perón dijo que lo hacía por el pueblo español y no por Franco, pero realmente nos salvó en esa época porque dio carne congelada, 120.000 kilos de maíz, 8.000 litros de aceite, 16.000 tortas oleaginosas, 10.000 toneladas de lentejas, 20.000 de carne congelada, 5.000 de carne salada y 50.000 cajones de huevos, y la verdad es que con esto pudimos paliar la hambruna de esos años. Y no solamente hizo esto Perón, sino que también envió a su mujer. Eva Perón había sido una actriz de cine, era muy guapa, y cuando se casó con Perón, antes de ser presidente, y luego pues al cabo de un par de años lo nombraron presidente, él era mucho mayor que ella, pero en lugar de dedicarse a ser una mujer florero, pues ella quiso tener un papel activo en la política de su país, se decantó al lado de los descamisados, ¿no?, de la gente que sufría, de los pobres, ¿no?, era como una especie de la madre de los pobres, le llamaban. Y entonces era absolutamente adorada por el pueblo argentino.